Cordial saludo, amables hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo. Una vez más estamos continuando con nuestra lección del capítulo número 13, relacionada con el avance y la persecución de la Iglesia del Señor Jesucristo en el siglo II. Queremos invitarles a que nos acompañen brevemente en unos momentos de oración. Inclinemos por favor nuestro rostro y vamos al trono de la gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos una vez más por permitirnos empezar este capítulo 13 referido al siglo II en cuanto a la historia de tu iglesia. Gracias por la promesa de que nunca ella ha dejado de predicar tu palabra día a día. Nunca ella ha dejado de predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a compartirla, esta enseñanza, con las personas que puedan estar alrededor. Quita todas las barreras y los tropiezos. Rogamos por las necesidades de las personas que nos acompañan en este momento y pedimos para que otros se puedan añadir también y muchos obreros puedan ir a la cosecha de las almas. En Cristo Jesús rogamos tu bendición, la limpieza de nuestros corazones. Amén. El capítulo número 13 está relacionado con el siglo II. El siglo II empieza de una manera ya netamente histórica. Se considera que el libro de Apocalipsis, en este libro que fue escrito cerca del año 90, o mejor, con este libro que fue escrito cerca del año 90 por el evangelista y apóstol Juan, se selló la palabra de Dios. A partir de allí empieza el periodo que hemos denominado histórico. Y lo hemos denominado histórico porque tiene que ver con el cumplimiento de la promesa de que el Señor nunca dejaría que su iglesia finalmente terminara la función aquí en la tierra hasta que Él regrese. Hay iglesias locales que se terminan, pero otras iglesias locales, autónomas e independientes continúan adelante con el trabajo de la predicación del Evangelio. Es importante recordar que uno de los textos básicos, uno de los textos lemas que estamos usando en este desarrollo de las lecciones, lo encontramos en el libro de Efesios, y vamos a ir por favor una vez más a recordarlo porque es muy importante hacerlo, ya que nos justifica claramente que la Iglesia de Cristo ha tenido que soportar durante mucho tiempo diversos vientos de doctrina. Efesios capítulo número 4, en el verso número 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, cambiantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En este siglo II continúan los ataques doctrinales. Una iglesia de Cristo no se conoce por el nombre, no se conoce por ninguna otra cosa diferente que por su doctrina, por su práctica de la sana doctrina y por la historia de la sana doctrina que se ha mantenido. Por eso en el siglo II no solamente vamos a ver las personas que sobresalieron como líderes o como siervos, mejor, del Señor para enfrentar el ministerio en la iglesia del Señor donde Él les había llamado, sino que también vamos a detenernos en las diferentes doctrinas que en ese momento se enseñaban en la iglesia del Señor Jesús. Porque de hecho siempre una iglesia de Cristo está expuesta a los diferentes vientos de doctrina, a las variaciones, a las añadiduras de las tradiciones de los seres humanos. Siempre recordamos que hay tres tipos de doctrina: la de Dios, que es totalmente sana, no causa ningún perjuicio; la de hombres, que está contaminada; y la de demonios, que ataca seriamente la vida del ser humano, porque como nos recuerda siempre la palabra de Dios, Satanás vino para hurtar, matar y destruir, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Teniendo ya entonces en mente estas ideas, vamos a ir a continuar en la parte histórica. Nos vamos a detener allí en sus lecciones, en el capítulo número 13, en el asunto del primer personaje que se menciona allí. Aparte del testimonio de Tertuliano sobre este siglo, sobre el maravilloso avance de la Iglesia de Cristo, ya no solamente en una parte del Asia Menor,
sino también en Europa, en el norte de África y en muy buena parte del Imperio Romano, pues las afirmaciones que aparecen allí son bastante confortantes hasta ese momento. ¿Qué estaba sucediendo? A pesar de la persecución de los emperadores romanos, algunos de ellos tan notables desde el punto de vista de la persecución como Nerón o como Domiciano, pues sencillamente ese momento histórico lo que sirvió fue para que la Iglesia de Cristo se multiplicara, porque la realidad de la resurrección estaba penetrando seriamente en los corazones de los habitantes del Imperio Romano. El arrepentimiento y la fe en Cristo eran el requisito esencial para llegar a la salvación. El bautizo, de acuerdo a lo que el Señor había dejado, era también práctica común en los creyentes en Cristo, pero eso sí, después de haber creído, y el testimonio de Tertuliano avanza, o mejor, registra un avance significativo en la Iglesia de Cristo. Pero la persecución continúa, y la persecución continúa porque sencillamente había oposición. El avance era tan gigantesco que el Imperio Romano se sentía en determinado momento amenazado por la cantidad de creyentes en Cristo que no adoraban al emperador, ni se rendían a ninguna de las imágenes propuestas por el ordenamiento político de su época. El primer mártir que aparece allí es el de Policarpo. Las narraciones históricas son bastante precisas en el texto que encontramos en nuestra página número 65 de la materia Historia de la Iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos, o los bautistas a través de los siglos. Vamos entonces al libro de Apocalipsis y vamos a ir al capítulo número 2. Dice en el verso número 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿A quién se está refiriendo aquí el evangelista Juan, a quien se le dio la revelación, que es el significado original y preciso de la palabra Apocalipsis? Se está refiriendo concretamente al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que le dice a su iglesia, Él como cabeza de la iglesia: yo conozco tus obras, es decir, que Él es Dios, conoce todo, y tu tribulación, es decir, el sufrimiento, y tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, que a pesar de las dificultades materiales que ellos tenían, la esencia de la riqueza de ellos era espiritual, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. La palabra judíos tiene muchos significados, pero espiritualmente se puede reconocer que significa adoradores de Dios, y no lo son, sino sinagoga, y sabemos que la sinagoga era un centro de enseñanza a raíz de la cautividad en Babilonia por parte de los judíos. Dice, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna, que era una ciudad portuaria a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso, era una ciudad bastante notable por el comercio. Hoy se le denomina Izmir, y estaba en ese momento en el Asia Menor, como hoy está también Izmir en el Asia Menor. Era un gran centro del culto imperial de Roma, además de el favorecimiento que tenía desde el punto de vista económico. Aquí puede referirse entonces a un periodo de 10 días, en el verso número 10, de intensa persecución que estaría por llegar. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. También los 10 periodos de persecución, desde Nerón hasta Diocleciano, podría referirse la palabra de Dios a estos 10 periodos de gran tribulación, sino de tribulación en cuanto a la iglesia del Señor. Y íbamos a mencionar el término superlativo de grande, el sufrimiento que estaba enfrentando la iglesia del Señor, porque a pesar del avance tan significativo, la oposición, la persecución
el asesinato de los creyentes era cosa muy común en el periodo del Imperio Romano al empezar el siglo II. Por eso Policarpo, que se reconoce como pastor de esta iglesia de Esmirna, sencillamente fue una persona que sirvió, como dice ahí el estudio, desde el punto de vista histórico, sirvió de una manera muy significativa. Y el testimonio que vale la pena resaltar ante la persecución es: 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar a mi rey y salvador? Y el procónsul le dijo: tengo a la mano bestias feroces y te arrojaré a ellas, a no ser que te arrepientas. Llámalos, dijo el hombre santo. Tú has despreciado a las bestias, te consumiré con fuego. Y entonces él replicó: ¿por qué dilatas? Trae lo que tú quieras. Se le ordenó al pregonero que gritase 3 veces: Policarpo se ha confesado cristiano, y luego la multitud dio gritos de ira. Hemos resaltado esa parte porque es simplemente el cumplimiento de la palabra de Dios, el que se registra aquí en Apocalipsis capítulo número 2, en el verso número 10, porque de hecho se entiende que realmente este hombre tuvo que sufrir el martirio por seguir al Señor Jesucristo. No vamos a profundizar en los aspectos bíblicos que ya hemos mencionado en el capítulo inmediatamente anterior, sobre cómo enseña Dios que cuando se quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues siempre va a haber persecución. Pero lo que sí necesitamos notar es que Dios, siendo infinitamente sabio, reconoce a este hombre como un siervo de Dios, y aún en la ancianidad, en los momentos más difíciles, él pudo soportar y enfrentar el sufrimiento por el Evangelio del Señor Jesucristo. Continuaba entonces la persecución de una manera bastante cruel sobre la iglesia del Señor Jesucristo y sobre todo sobre los siervos del Señor. La iglesia, o el mensaje mejor, a la iglesia de Esmirna es un mensaje bastante conmovedor, porque reconoce a esta iglesia que era una iglesia que enfrentaba constantemente el sufrimiento. Frecuentemente estaba expuesta al escarnio público, al asesinato de algunos de sus miembros, pero Dios reconoce en esta iglesia una dedicación, una consagración. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia, es decir, la burla de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Muy diciente la expresión del Señor Jesucristo, porque Jesús sabía que esta iglesia iba a enfrentar una serie de padecimientos de gran dolor, especialmente para Policarpo y muy seguramente para muchos de los miembros de esta iglesia, la de Esmirna, y de esa manera pues tener que soportar el testimonio del Señor Jesucristo para no apartarse de la verdad. El otro testimonio que aparece y que es también bastante notable es el de Justino Mártir y sus doctrinas. No se hace tanto énfasis en la parte de Policarpo, en la parte doctrinal, porque se puede decir que Policarpo tuvo un ministerio casi que se puede decir contemporáneo con el apóstol Juan. Es decir, la influencia de Juan doctrinal sobre Policarpo fue tan notable que sencillamente se le reconoció como un hijo de Dios, como un siervo del Señor, como miembro de esta iglesia de Esmirna, pero que definitivamente tuvo la influencia, primero de Dios, de su Santo Espíritu, y segundo, de una persona tan dedicada al servicio a Dios como el apóstol Juan. Ya en el caso siguiente sí se empiezan a relacionar dos elementos esenciales. Hay que interpretar los hechos históricos que estamos viendo y hay que argumentar lo que la palabra de Dios dice y proponer lo que Dios está allí proponiendo a través de estas enseñanzas de su lección. La proposición principal no es otra de que la iglesia del Señor Jesucristo iba a permanecer con la misma doctrina, la misma fe, el mismo orden y la misma práctica. Justino era samaritano. La imagen que vamos a observar a continuación
nos ayuda a nosotros a observar pues que a pesar de que este hombre vivía en la ciudad de Samaria, como lo menciona el estudio histórico, y era también una persona bastante dedicada a las cosas de Dios, pues ya habían pasado cerca de unos 14 años, 15 años de empezar el siglo II, y Justino Mártir y sus doctrinas se destacan también en la Iglesia del Señor Jesucristo. Ya sabemos que los samaritanos eran una mezcla entre varias razas con judíos, principalmente en el Antiguo Testamento se nos menciona la mezcla de los samaritanos y por eso se constituían en cierto modo en rivales de los judíos. Pero Justino Mártir no entró en la discusión de las genealogías, ni tampoco entró en ningún otro tipo de discusión, sino sencillamente fue un hombre que se dedicó a predicar el Evangelio. Como decíamos anteriormente en la imagen que vimos, pues Samaria era una región bastante notable y de allí salió este hombre, era oriundo de Samaria, llamado al ministerio a servir al Señor en su iglesia local. Eso, digámoslo, desde el punto de vista histórico. Los 5 o 6 elementos que aparecen allá en nuestra página número 67, pues nos dan a entender que Justino Mártir era un hombre que predicaba la sana doctrina en las iglesias del Señor Jesucristo. Ahora, sí es muy importante detenernos en algunos aspectos esenciales de la doctrina de él. Por ejemplo, el caso de la Trinidad. Ya en ese momento había cierta inquietud sobre la triunidad o la enseñanza mejor de que Dios es triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué indica esto? Que Dios Padre, por ejemplo, es todopoderoso, lo mismo el Hijo en su naturaleza divina y lo mismo el Espíritu Santo también en su esencia divina. Los tres son diferentes personas, pero forman un solo Dios. Pero los tres son todopoderosos, los tres lo saben todo, los tres se puede decir que se le aplican todos los atributos de Dios, tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. En Génesis 1:1 la Biblia dice, en el principio creó Dios, es decir, Elohim, los cielos y la tierra. Ahí la palabra Elohim significa los tres grandes poderosos que en pacto se comprometieron a llevar adelante la voluntad compartida que ellos habían proclamado en ese momento. Se puede decir que el Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo sustenta la obra de Dios. Pero en el caso concreto de la Trinidad, sí es importante recordar que ya empezaban a presentarse algunos vientos de doctrina tratando de cambiar la doctrina de la Trinidad. En el siglo XX fueron muy famosas las especulaciones de interpretaciones y no de traducciones de la palabra de Dios. Pero, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, cuando uno va sencillamente a Primera de Juan, por ejemplo, que es uno de los textos más conocidos en cuanto a la doctrina de la Trinidad, pues nos vamos a encontrar en Primera de Juan capítulo 5, en el verso número 7, Primera de Juan 5:7, dice la palabra de Dios: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No cabe duda de que la Biblia se encarga de demostrar que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen exactamente los mismos atributos. Algunos afirman que Jesús es un Dios más pequeño que el Padre, porque en cierto modo tiene menos poder, y citan, por ejemplo, en algunos casos que cuando se le preguntó a Jesús que cuándo regresaría a establecer su reino, él dijo que no lo sabía. Y de hecho él lo dijo, que no lo sabía, pero lo dijo en su naturaleza humana, no lo dijo nunca en su naturaleza divina. Si lo hubiera dicho en su naturaleza divina, se entendería perfectamente que Jesús no sería Dios. Pero como lo dijo en su parte humana, en esa parte que estamos mencionando, la humana no conocía realmente el tiempo de su regreso, pero en su divina sí. Entonces hay que diferenciar muy bien cuándo Jesús está hablando en su naturaleza humana, cuándo está actuando en su naturaleza humana. La resurrección de Lázaro, que ya hemos mencionado como ejemplo en otras oportunidades,
nos ayuda a nosotros también a entender cómo Jesús usó particularmente las dos naturalezas, la humana y la divina. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro antes de resucitarlo, Jesús se conmovió y lloró, dice la palabra de Dios. Eso significa que tenía sentimientos humanos, que la muerte de su amigo le dolía profundamente. Pero cuando le dice Lázaro, ven fuera, ya no estaba actuando en su naturaleza humana, sino lo estaba haciendo en la divina. Y al hacerlo en la naturaleza divina, sencillamente lo que se nota y lo que se demuestra es que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, que ambas cohabitan en su personalidad, que nunca se han unido, nunca se han mezclado, cada una es totalmente independiente, pero unida la una con la otra para demostrarnos a nosotros que realmente es el Hijo del Hombre o es el Hijo de Dios, que tiene esas dos naturalezas, la humana y la divina. Nos hemos detenido aquí porque el viento de doctrina que empezaba en ese momento a formarse en el siglo II es lo que se conoce como la doctrina que no quiere aceptar la triunidad de Dios o la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Existen muchas doctrinas en estas épocas que tratan de desvirtuar la enseñanza y aún niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo, diciendo que solamente Jesús es quien realmente es Dios, es también Hijo de Dios y que por lo tanto no existe según ellos, y enfatizamos, siempre es según ellos la famosa doctrina que enseña la palabra de Dios, que es la doctrina de la Trinidad. Mencionado este caso, pues podemos detenernos en algunos otros aspectos doctrinales que tenía esta iglesia o estas iglesias del siglo II. Justino Mártir, por ejemplo, enseñaba el asunto de la elección o la predestinación, y podemos ir inicialmente al libro de Romanos en el capítulo número 8, vamos a ir al verso número 28 y el verso número 29 para resaltar lo que Dios nos está diciendo ahí en su palabra. Leamos Romanos capítulo 8, vamos a leerlo por favor, Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto no quiere decir que todo salga bien de acuerdo a lo que uno quiera, porque uno realmente no sabe totalmente lo que le conviene, pero sí que todas las cosas nos ayudan a bien o son para bien en el orden de nuestro amor a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, es decir, Dios de antemano ya sabía que usted, si es un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, le ha recibido, Dios ya sabía si yo le iría a recibir o no le iría a recibir. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo ya estaba el plan de enviar un Salvador, y ya Dios conocía quién realmente nos íbamos a arrepentir y realmente íbamos a creer en su Hijo amado como el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Entonces, podemos comparar este texto cuando dice aquí a los que antes conoció. Eso significa que conoce plenamente todas nuestras decisiones, los predestinó, dice ahí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para imitar cada día más al Señor, y ya hemos explicado en anteriores lecciones este texto, de tal manera que no lo vamos a repetir por razones de administración del tiempo. Pero sí es absolutamente claro que en este momento nos encontramos acá reconociendo la doctrina de la elección, de la predestinación. Hay religiones, hay congregaciones, hay grupos cristianos que se proclaman como los creyentes que descubrieron la doctrina de la predestinación. No, aquí encontramos a un hombre en el siglo II hablando ya de la elección o predestinación de Dios para el creyente. Un texto adicional que nos ayuda en esta lección lo encontramos en las cartas del apóstol Pedro. Las cartas del apóstol Pedro, que era un hombre experto en el tema, pues sirven de referencia también para ayudarnos a nosotros a entender cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque sabía que nosotros ya le íbamos a recibir.
En la primera epístola del apóstol Pedro dice en el verso número 2, elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, la palabra presciencia significa conocimiento previo. Él ya nos ha escogido porque ya nos ha conocido plenamente. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, es decir, nos salva, nos aparta. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Apreciados hermanos y hermanas, podríamos extendernos mirando cada una de las diferentes doctrinas que enseñó este hombre en el siglo II, pero están allí impresas, no vale la pena repetirlas, simplemente lo que sí vale la pena recordar es que la persecución no cesó, que la persecución aumentó y que inclusive hubo serias desviaciones ya en las comunidades que eran totalmente ajenas a la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que el primer gran viento de doctrina tuvo que ver con el gobierno de la iglesia. Se establecieron jerarquías, los seres humanos empezaron a gobernar la iglesia de Cristo, empezaron los problemas no solamente materiales sino también espirituales, porque muchas personas se cuestionaban ya sobre el avance del cristianismo y sobre la fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que dice allí, elegidos según la presciencia. La palabra presciencia significa conocimiento previo. Todo nuestro ser Dios lo conoce, todos nuestros pensamientos de principio a fin. Conoce absolutamente todas nuestras inquietudes, quereres, sentires, anhelos, deseos, en fin, todo lo que Dios pueda conocer del ser humano, Él tiene acceso a ello. Así que no es otra cosa que un saludo para estos hermanos que estaban dispersos en las regiones del Ponto, de Galacia, de Capadocio, de Asia y de Bitinia, que son mencionadas allí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso número 1. Hemos entonces ido yendo a identificar cada una de las diferentes tendencias doctrinales que estaban atacando a la iglesia del Señor Jesús. Ahora vemos que empieza a surgir, ante la inconformidad de reconocer a Jesús como el único, verdadero y suficiente Salvador personal, empiezan a surgir una serie de doctrinas que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Ya en el siglo II se empezaban a formar nuevas congregaciones con nuevos principios doctrinales, con nuevas organizaciones y con un grupo de personas que sencillamente no estaban al servicio de la iglesia, sino estaban sirviendo de una manera totalmente diferente. Manera que Dios no aprueba, porque Él ha dejado en su palabra la forma de que una iglesia del Señor Jesucristo sea realmente construida. Pero no podemos pasar aquí viendo que este señor Justino Mártir enseñaba una doctrina muy clara con relación al cielo y con relación al infierno. Los enseña ambos como lugares y los enseña ambos refiriéndose a la enseñanza del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que podemos ver y estudiar es que en ningún momento Justino creía en otro tipo de lugares a los cuales una persona después de morir, el alma y el espíritu se irían a separar, y algunos hablaban de que Justino enseñaba sobre lugares intermedios, pero nada más alejado de la realidad. Justino era un hombre que creía solamente en dos lugares, el cielo y el infierno. El cielo para los arrepentidos creyentes en el Señor Jesucristo, y el infierno o lugar de condenación aquellos que se negaron a arrepentirse de los pecados, a recibir a Jesús y a recibir la vida eterna. ¿De dónde entonces salió la doctrina famosa del purgatorio? La doctrina famosa del purgatorio surge de una interpretación equivocada del Antiguo Testamento. La Biblia no habla explícitamente, lo reconocen las mismas enciclopedias del catolicismo romano, que no es la Biblia la que habla explícitamente de purgatorio. Sin embargo, ya pues dicen ellos que en el Antiguo Testamento se preparaba mediante la idea o mediante la enseñanza,
y citan uno de los pasajes más conocidos en la palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo número 20, en el verso número 12. Vamos a recordar, apreciados hermanos, hermanas, que este texto, que lo toman para tratar de justificar la doctrina del purgatorio, pues no tiene nada que ver con la vida después de la muerte, porque sencillamente lo que está hablando ahí es de que irían a ser castigados sencillamente por la dureza del corazón. Entonces vamos a ir por favor a Números capítulo 20 en el verso número 12. Números 20 en el verso número 12, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Números capítulo 20 en el verso número 12, está hablando del pecado de Moisés. Dice que desde el verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la fuerza en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Este pasaje lo usan para tratar de justificar que existió en forma de figura, de concepto o de idea el famoso purgatorio. La palabra purgatorio significa un lugar intermedio donde supuestamente, y enfatizamos el supuestamente, van las personas que no han cometido pecados demasiado graves y en consecuencia sencillamente pueden ir allí, purgar sus penas y después de purgar sus penas entonces salen de allí para la gloria eterna. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios se da cuenta que eso no existe, que no tiene una base fundamental en la palabra de Dios, esencial en la palabra de Dios para poderlo justificar. De tal manera que la creencia en una purificación de las almas después de la muerte es totalmente ajena a la palabra de Dios. Al propio tiempo que pues hay posibilidades concedidas a los vivos de ayudar a los difuntos, dicen ellos allí, estamos usando ya comillas. Este tipo de enseñanza la justifican en 2 Macabeos capítulo 12 de los versos números 38 hasta el 46. El ejército judío había logrado una victoria sobre Gorgias, uno de los generales griegos, y se encontraron en los cadáveres de los soldados judíos objetos idolátricos, es decir, parte de los soldados judíos fallecieron y encontraron allí algunos ídolos impuros según la ley y que no se deberían conservar. Entonces dice 2 Macabeos 12 del 38 al 46 en la traducción y en el libro apócrifo de dudosa procedencia de 2 de Macabeos capítulo 12 versos 38 al 46 dice que todos se pusieron a rezar para pedir que se borrase el pecado cometido y que entonces el judío que en ese momento encabezaba la obra que ellos estaban realizando, que se llamaba Judas, ordenó una colecta para que se ofreciese en Jerusalén un sacrificio por el pecado de las personas que habían fallecido. La muerte de los soldados se reconoce como la forma o el castigo que tuvieron que enfrentar por la desobediencia, según ellos. Pero la verdad es que ellos dicen que como murieron en cierto modo en la piedad, la oración y el sacrificio pueden librarlos de su culpa. Y se habla de que participarán en la resurrección y recibirán recompensa por haber combatido por el Señor, pero ello está subordinado a la expiación en el otro mundo. Y ahí es donde viene el craso error. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo claramente cuando estaba en la cruz, consumado es. Entonces no se puede aplicar el texto de Números capítulo 20 verso 12 cuando Moisés y Aarón pecan por su rebeldía contra Dios, porque ellos tuvieron que sufrir la consecuencia del pecado aquí en la tierra. Pero eso no quiere decir que la consecuencia del pecado lo va a levantar a uno de entre los muertos. El pecado tiene consecuencias y aquí en la tierra se sufren las consecuencias del pecado,
pero después de que partimos a la presencia del Señor, la Biblia es absolutamente clara. Pablo lo dice claramente, es mejor estar con el Señor que quedarse acá. Pablo también lo afirma, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenía claro él que iba a la gloria eterna y que no había lugar a sitios intermedios donde las almas supuestamente irían a purgar sus penas. O Cristo realizó un sacrificio completo en la cruz o no lo realizó completo. Hay que recordar que momentos antes de morir él afirmó: consumado es. De tal forma que él ya ofreció el sacrificio una vez y para siempre, pagó la deuda del pecado de toda la humanidad. Por eso hablar de ofrecer sacrificios después de que una persona ha fallecido para tratar de sacar el alma de un sitio que supuestamente es de tormento moderado, pues es algo que no tiene base en la palabra de Dios. Hebreos capítulo número 9 dice la palabra de Dios claramente en el verso número 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez con relación, o mejor, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Más clara no puede ser la palabra de Dios. Queremos resaltar las doctrinas de Justino Mártir. Este hombre predicó solamente dos lugares, el cielo y el infierno, las especulaciones frecuentes sobre el purgatorio, los dineros que se invierten en pagar ritos religiosos para tratar de aliviar las cargas de la persona que supuestamente está sufriendo, pues son simplemente inventos de algunas religiones, especialmente en la Edad Media, donde se compraban y se vendían indulgencias. Antes de pecar, la persona podía ir y comprar una indulgencia y supuestamente irse a cometer sus pecados en una condición de, decían ellos, de comunión con Dios, cuando la Biblia es totalmente clara en que necesitamos confesar nuestros pecados, y el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, pero que quien cree en Jesús no es condenado. Ningún verdadero creyente en Jesús ni va a ser condenado, ni vamos tampoco a ir a lugares intermedios para purgar algunas penas o algunas culpas. No, Cristo murió por todos nuestros pecados, su sacrificio fue único, no hay que repetirlo, no hay que extenderlo, no hay que alargarlo, no hay que prolongarlo. Aquí encontramos entonces que se justificó de una manera equivocada. Se trató de justificar mejor la doctrina del purgatorio, pero en ningún momento se está enseñando que la persona puede ir y completar el sacrificio de Cristo en un lugar intermedio, sufriendo algún pago por el precio de los pecados. Es cierto que los pecados traen consecuencias, que traen dolor, que traen angustia, que traen desasosiego, en el incrédulo principalmente, en el creyente de pronto no es tanto, pero de todas maneras fijémonos que Moisés también tuvo su momento de debilidad y pecó y Dios lo restauró. Todo lo que entonces podemos decir es que este texto está totalmente en contra de la palabra de Dios, está totalmente contradiciendo, mejor, el principio bíblico de que solamente existen dos lugares, el cielo y el infierno. En la parte de la teología vamos a profundizar un poco en estos textos, pero aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista histórico, porque podemos ver que este hombre, Justino Mártir, contenía, enseñaba, predicaba, practicaba la sana doctrina completa, el 100% de la sana doctrina, y no le mezclaba errores, como por ejemplo el que acabamos de mencionar anteriormente. Así que, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, existen aquí pruebas históricas de que este pastor, predicador
del segundo siglo en la iglesia del Señor Jesucristo tenía exactamente la misma doctrina. Otro de los pasajes que se malinterpretan lo encontramos en Lucas capítulo 12, en el verso número 48. En ese texto también se malinterpretan, tratando de justificar en el Nuevo Testamento alguna enseñanza que busque dar consistencia a la doctrina del purgatorio. Nunca se le va a encontrar, porque según la palabra de Dios no existe, y la palabra de Dios es la verdad. Cuando muramos nos llevamos la verdad. Es una de las satisfacciones grandes que tenemos como hijos de Dios, porque nos vamos a ir acompañados de la verdad. En Lucas capítulo 12, en el verso número 48, hay un texto que es mal interpretado. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, dice Juan 12, 48. Lo que podemos ver entonces es que allí en Juan 12, 48 se nos habla de que la palabra de Dios es la que va a ser usada para juzgar a nosotros como creyentes, para galardones. A los incrédulos sabemos que se les va a juzgar plenamente con los libros que el Señor tenga también registrados. Pero habíamos mencionado el texto de Lucas 12, 48 y necesitamos mirarlo brevemente para demostrar que no se puede extraer de allí una doctrina de un lugar intermedio, que la Biblia solamente habla de dos lugares y que muchas personas, muchas doctrinas, muchas religiones reconocen a Justino Mártir como un apologista del cristianismo y dicen que realmente él enseñaba la sana doctrina. Pues Justino Mártir solamente enseñó cielo e infierno, y la religión que se autoproclama y autoafirma que Justino fue uno de sus precursores, pues le reconocen eso, y sin embargo la doctrina que él enseñaba era mejor totalmente diferente a la que hoy enseñan. Terminemos allí en el verso número 48, cuando dice aquí en Lucas 12, 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En ningún momento está hablando de purgatorio, está hablando claramente de dar cuentas de lo que Dios nos ha encargado, y también finalmente de los galardones que el Señor tiene para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta lección del capítulo número 13. Esperamos que el Señor nos siga bendiciendo a todos grande y ricamente, y que podamos permanecer siempre sirviendo al Señor en su iglesia, fundamentados en la sana doctrina. Muchísimas gracias, y que el Señor nos bendiga a todos grande y ricamente.